Shalom, paz en Yahshua HaMashiach, Yahshua el Mesías, nuestro Adón, nuestro Señor, nuestro Amo. Les soy el Roé, Pastor José Paz de la Quejila Asamblea, los llamados de su Shem, de su nombre, yendo la honra y la acabó de Yahshua, la gloria y la acabó de Yahshua, solo les digno ser exaltado, bendito sea su Shem, su nombre, exaltando a Yahshua. Se pueden acompañar, amados hermanos y hermanas, para el inicio del estudio de su hermosa, de su mitad y hermosa lavar palabra, Kadosh Santo con Yehezkel Ezequiel, capítulo 14. Saltando al Eterno, o sea, su Shem, Hag Sukkot Sameach. Feliz festividad de Sukkot. Seguimos en Sukkot y hoy estamos en Shabbat. Estamos en doble fiesta hoy. Bendito sea su Shem, su nombre. En Shabbat, el día de reposo que el Eterno estableció, el séptimo día, de viernes a la tarde, el sábado al atardecer. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. Y seguimos en Sukkot, porque Sukkot, por 7 días, como dice el Eterno, habitaréis en Sukkot, en tabernáculos, en cabañas. Bendito sea Yahshua. Cuando acabó, gloria al Eterno. Acabó de Yahshua exaltando su Shem, es muy bueno, es muy digno ser exaltado. Acompaña para iniciar con Yehezkel Ezequiel 14. No hay nadie como Yahshua, bendito sea su Shem. Yehezkel 14 del 17 al 23. Yehezkel 14 del 17 hasta el versículo 23. Entonces, en nombre de nuestro Adonai, el Señor Yahshua HaMashiach, se le hizo un tadabar, palabra Kadosh, santo. O si yo trajere espada sobre la Eretz tierra y dijere, espada, pasa por la Eretz tierra e hiciere cortar de ella Nashim hombres y bestias, y estos 3 varones estuviesen en medio de ella, vivo yo, dice Yahweh Adonai, no librarían a sus benímicos ni a sus hijas, ellos solos serían librados. O si enviare pestilencia sobre esa Eretz tierra y derramare mi ira sobre ella en sangre, para cortar de ella Nashim hombres y bestias, y estuviesen en medio de ella Noah, Daniel y Job, Noé, Daniel y Job, vivo yo, dice Yahweh Adonai, no librarían a hijo Ben ni a Bat hija. Ellos por su sedaca justicia librarían solamente sus propias vidas. Por lo cual así ha dicho Yahweh Adonai, cuánto más cuando yo enviare contra Jerusalén mis 4 juicios terribles, espada, hambre, fieras y pestilencia, para cortar de ella hombres y bestias. Sin embargo, he aquí quedará en ella un remanente, venid hijos e hijas, que serán llevados fuera. He aquí que ellos vendrán a vosotros, y veréis su camino y sus hechos, y seréis consolados del mal que hice venir sobre Jerusalén, de todas las cosas que traje sobre ella. Y os consolarán cuando viereis su camino y sus hechos, y conoceréis que no sin causa hice todo lo que he hecho en ella, dice Yahweh Adonai. Amén. Bendito sea su precioso Shem. Cuando se acabó, gloria a Yahshua. O sea, el Eterno, no hay nadie como nuestro Adonai Yahshua, no hay nadie como el Todopoderoso. Yahweh es muy digno de ser exaltado, Yahweh está sobre todo. No hay nadie como el Eterno. Vemos aquí la fidelidad de Yahweh. Sucede acá su justicia, entonces sea Yahshua. Así que, exaltando al Todopoderoso, vamos a hacer una tefila, una oración. Vamos sin yo poniendo todo delante del Eterno y disponiéndonos para gozarnos de su bendita y hermosa Dabar. Su palabra, Kadosh, Santo, gozándonos en él. Así que vamos a hacer una tefila, una oración exaltando al que vive y reina. Bendito sea su Shem, su nombre. Baruch Kadosh, bendito Padre Santo, amado Yahshua, Melech, oh Rey soberano. Solo tú eres digno, Yahshua, de ser exaltado y decir la honra y la acabó. Dándote la acabó, la gloria y la honra a ti, Yahshua, solo tú eres digno. Bendito sea tu Shem. Dándote toda la muchas gracias por este día que nos das. Nos permites una vez más reunirnos aquí en tu Beit Tefilá, en tu casa de oración, en este día de Shabbat, día de reposo que estableciste, un día que bendijiste, que lo santificaste, Yahshua, día Kadosh santo para ti, para que nos honremos y seguimos en tu fiesta preciosa de Sukkot. Bendito seas Yahshua, no hay nadie como tú, solo tú eres digno de ser exaltado y si la honra y la acabó. Bendito sea tu Shem, Yahshua, no hay nadie como tú, no hay nadie que se compare a ti, Yahshua, bendito sea tu Shem, tu nombre. Solo tú eres digno de ser exaltado y de recibir la honra y la acabó la gloria, bendito sea tu Shem, te doy toda la muchas gracias por esta invitación. Yo. Me permite reunirnos para escuchar juntos tu palabra hermosa, de vida.
rogando que seas abriendo nuestro entendimiento, alumbrándonos con tu preciosa luz. Alúmbranos, abre nuestro entendimiento para entender y comprender tu bonita y hermosa dar palabra, para atesorar los corazones, poniéndola por obra como está escrito, no torciendo, sino interpretando correctamente tu dabar, dando fruto al 100, al 60, tiene por uno, alúmbranos, atráenos. Estás reprendiendo todo ruaj espíritu que no te glorifique. Solo quiero escucharte a ti, tu hermosa y preciosa voz, Yahshua. Seas tú hablándonos. Sea tu ruaj HaKodesh, tu Espíritu Santo en medio nuestro, trayéndonos a toda verdad, toda casi alumbrándonos, redarguyéndonos y atrayéndonos a ti. Trayéndonos a un Teshuvah, arrepentimiento genuino, atráenos a ti. Para ser tu sola nuestra, reprende toda perturbación a Satán y atráenos. Trae sanidad, Yahshua, trae liberación, que nos gocemos en tu dabar, tu palabra hermosa de vida, que es medicina. Yahshua, es ese refrigerio en sus huesos. Tu dabar es todo, Yahshua, es vida. Es sanidad, Yahshua. No hay nadie como tú. No hay nadie que se compare a ti. Bendito seas que nos dejas tu preciosa Torah, instrucción de vida. Bendito seas, Yahshua, te doy toda la muchas gracias por ese día que nos das. Nos cuña juntos tu 20 a dar palabra. Que nos gocemos y salgamos edificados. Los que tenemos corazón dispuestos para tener tu dar tu palabra, dando fruto al 100, al 60 y al 30 por uno. Bendito Shem, nombre Yahshua HaMashiach, al otro todo la netik exaltando bendito Shem, nombre Yahshua HaMashiach. Amén y amén. Bendito sea Yahshua, no hay nadie como el Eterno, Él es muy digno de ser exaltado, de decir la onda y la acabó, bendito sea su Shem, su nombre, Él es muy digno de ser exaltado, no hay nadie como el Eterno. Damos cabo gloria a Yahshua, Él es muy bueno, estamos en Shabbat, entonces sea Yahshua, siguiendo en la fiesta de Sukkot, seguimos en Sukkot, fiesta de los tabernáculos, bendito sea Yahshua, no hay nadie como Él. Cuando se acabó gloria a Yahshua. Él es muy bueno, su gracia, ¿verdad? Su misericordia, su gesto de gracia. Es para siempre. No hay nadie como el Eterno. Él es tan bueno. Por eso dice su palabra, den gracias a Yahweh. Porque Él es bueno, porque su gracia y misericordia es para siempre. Su gesto, su gracia es eterna. No hay nadie como Yahshua, Él es tan bueno. Bendito sea su Shem, su nombre. Bueno, acabó la gloria de Yahshua, como leímos, amados yo, hermanos y hermanas, estos versículos, continuando donde nos quedamos en esta serie que hemos estado viendo de la vida de Yehezkel. Esta es la serie que hemos estado viendo de la vida de Yehezkel, del profeta Ezequiel, pero su nombre, lo correcto es Yehezkel, significa lo que fortalece. Y hemos visto hermosamente, es su nombre, como vemos ese significado, obrando en su vida, como Adonai, fortaleciéndole y le dice para la tarea que tenía para él, como atalaya, como vigilante, por lo tanto como profeta, Naví, para hacerle ver al pueblo su maldad, para denunciarles su iniquidad, sus rebeliones, advertirles de juicios venideros, para que se arrepintieran y para que tendieran a alabar palabra del Todopoderoso, para que se volvieran a Él y atendieran a su Torah antes que fuera demasiado tarde. El Eterno levantó, como vemos aquí, Yehezkel y muchos otros profetas que hablaron en el Shem nombre de Yahweh. Con un propósito vemos de decirle a Emé la verdad, de denunciar por su condición, denunciarles su iniquidad, hacerles ver sus rebeldías en lo que le hacen al Eterno, como habían despreciado su Torah, con el fin de que volvieran en sí, con el fin de que se volvieran al Eterno, para que el Eterno apaciguara su ira, para que no les viniera los juicios. Como vemos en este caso, hemos visto de los juicios decretados por el Eterno, como hablando aquí el Eterno por medio de Ezequiel contra Jerusalén. Y como no atendieron a su dabar su palabra, sino que sostinaron y se aferraron a sus caminos, sabemos que no tanto tiempo después fue destruida completamente Jerusalén. Terrible. Como vemos aquí vemos el Eterno como honra a estos tres varones, estos tres hombres temerosos. Y vemos aquí
del 17 al 23, ¿verdad? Habíamos pausado en el versículo 16, veíamos de cómo el Eterno honra a estos hombres. Habla de estos tres, de Noah, Daniel y Job. Hombres temerosos, rectos, que amaban a Yahshua, Sadikim, justos, que temían al Eterno. Y si vemos sus testimonios, como lo vimos en el estudio, vemos por qué el Eterno dice esto, por qué el Eterno los honra a ellos, por qué dice esto. De tal manera que si estos tres tuvieran solo ellos, nadie más, porque vemos lo que hay en sus corazones, hombres nobles, perfectos, rectos, puros, entregados a Yahshua. Como vimos, estos hombres dieron testimonios impactantes, hermosos, con una munafe inquebrantable, eran devotos, eran entregados al Eterno. Bien, vivían por Elohim, amaban a Elohim. Bendito sea su Shem, no hay nadie como Yahshua. Es muy digno. Y fíjense cómo dice, y se revela al pueblo, y traigo, pues aquí habla, ¿verdad? De plagas, aquí habla de la espada, o de la pestilencia, terrible, hambre, las fieras. El Eterno dice varias veces que solo estos tres llevarían sus vidas, ni hijo ni hija, ni sus familias librarían, porque la salvación es individual, nos lo deja ver claro el Eterno. Eso es lo más importante que debemos de entender, para que no torzamos, para que no digamos, pero en el diluvio su familia también fue salva y ahora no, no fueron salvos del diluvio, porque Noé y Yohé se agachan de los ojos del Eterno. Pero en tu salvación, cada uno va a dar cuenta. No puedo, en el día del juicio no vas a poder decir, pero mi padre era justo, así que debo también estar bien yo también debo ser aceptado en el reino. El Eterno no va a recibir eso, porque la salvación es individual y nos dio a todos una conciencia. Nadie se va al infierno a ciegas. Y todos conscientes, ya sea que conociste palabra o los que no conocen. Los que no conocieron van a ser juzgados conforme a su conciencia, como lo que ellos sabían que tenían que hacer. Y el Eterno, por eso, nos deja su Torah para que nosotros lo sigamos. A nosotros que tenemos el privilegio de conocer su Torah, de sus fiestas, como ahorita estamos Sukkot, Shabbat, más lo va a demandar. Pero es una hermosura sus fiestas. Definitivamente no vamos a poder fingir ignorancia, sino más bien somos humildes, somos entendidos. Y atendamos al llamado del Eterno. Si queremos ser salvos de la ira, somos tiempos finales. Como veíamos en ese estudio, cuando vimos a esos tres hombres, y metemos a esos hombres, vemos de dentro lo que tenían ellos para que lo apliquemos. Eran hombres temerosos. Y como vemos aquí, la salvación es individual. No sé si por este, no, pero por mi padre, por mi madre, yo también estoy bien. No, cada uno debe decidir por sí mismo. Cada uno decidir. ¿Qué vamos a hacer con Yeshua? ¿Qué vamos a hacer con Yeshua? ¿Va a recibir recibir dar su palabra? ¿La buena nueva de salvación o la vas a desechar? Porque uno puede hacer lo que quiere. Pero nos dice Yeshua del que escucha sus palabras y los pone por obras como el hombre prudente que construyó su casa sobre la roca y el que no es como el que construyó su casa sobre la arena y fue derrumbado por la lluvia, por, por lluvias, por tormenta, por el viento, por la tormenta, el viento. Porque no tenía fundamento sólido. La arena sí. Ya podemos darnos cuenta, obviamente, de cómo sería construir una casa sobre la arena. Para nada sólida, para nada una buena idea, ¿verdad? Una necedad, es una insensatez. Es lo mismo que es tu vida cuando no escuchas, cuando no pones por obra la palabra de Yeshua, cuando no quieres atender a su palabra. Aquí habla el Eterno, de que si traigo esto, traigo lo otro por su rebeldía, por la rebelión. Veamos por qué el Eterno trae juicios. Aquí no sé que no, pues puros sentenciosos el Eterno. Muy malo, no, Él es muy bueno. Él trae juicios con una causa justa, por una buena razón. Y cuando llegan los juicios, es porque Él ya advirtió de muchas maneras y pacientemente esperó que nos arrepintiéramos. Pero no hay que abusar de su juez, en su gracia.
no seamos entendidos, porque los juicios llegan, son inevitables. Aquí les habla el Eterno, de que se vuelan a ellos. Si envía pestilencia, eso, lo otro, solo esos tres se librarían. Y luego ahora habla ahora habla de Jerusalén. ¿Cuánto más? Si envió no solo, nos envió no solo la espada, no solo las fieras, sino nos envió todo esto todo esto del hambre, de las fieras, pestilencia y espada. ¿Cuánto más? Si envía de todo esto contra Jerusalén, solo serían librados ellos. Es decir, que todo el pueblo estaba arrastrado en la iniquidad. No había ningún justo, ningún entendido. Es terrible. ¿Cuánto más? Fíjense. ¿Cuánto más cuando yo enviare? ¿Cuánto más solo estos tres serían libres? Enviaré todas esas plagas. Contra Jerusalén por su rebelión. Pero el Eterno, fíjense lo que dice el 22, que tan buenos Adonai. Aquí quedará un remanente, como leíamos, hijos e hijas, que serán llevados fuera. Y aquí que ellos vendrán a vosotros y veréis su derecho camino y sus hechos. Y seréis consolados del mal que hice venir sobre Jerusalén, que tan buenos Adonai. De todas las cosas que traje sobre ella, y os consolarán cuando viereis sus derechos, caminos, sus hechos. Y conoceréis que no sin causa hice todo lo que he hecho en ella, dice Yahweh Adonai. Aquí nos habla claramente el Eterno que lo que Él trae, incluso juicios tan fuertes como estos juicios, los trae el Eterno justamente, no sin causa, sino el Eterno Él es fiel. Él es fiel. Es un Elohim fiel y un Elohim celoso que quiere que atendamos a alabar su palabra, que no nos desviemos de Él. Es importante que entendamos por qué llegan los juicios. Aquí habla de un remanente, siempre hemos visto de un remanente. El Eterno en su bondad, en su gran misericordia deja un remanente. Y ellos vendrán, veré su camino, van a ser consolados, van a ver. Ah, por sus caminos, por esto te vino. Conoceréis que no sin causa, no, sino ahí está el testimonio. Habla el Eterno también que van a haber unos que van a escapar. Cuando le dice a Yehezkel que te rapes pelo de la barba, de la cabeza, que ponlos alrededor de la ciudad. En todo eso, cuando le habla eso, y luego habla de un remanente que va a escapar, pero para que cuenten a dónde vayan, de por qué llegan los juicios del Eterno, para que testifiquen, porque los demás vean por qué vino. Es lo que, porque el Eterno es tan fiel. Es lo que el Eterno ya había dicho. En otros pasajes vemos eso, que van a decir, ¿por qué le pasó eso a esa ciudad? Y le van a decir, porque dejaron a Yahweh su Elohim. Y se fueron tras los dos dioses. Se rebelaron. Se fueron tras sus propios caminos malvados. Por eso le tenemos justo. Cuando se acabó, gloria a Yahshua. Entonces a Yahshua. Vamos a continuar el capítulo 15, amados hermanos y hermanas, continuando con esta serie que hemos estado viendo de la vida de Ezequiel. Vemos aquí impactante los justos juicios del Eterno. Fíjense aquí ahora capítulo 15, Mitzvah Shem, nombre de nuestro Adonai, Yahshua HaMashiach, se le fica Dabar, palabra Kadosh, santo. Vino a mí Dabar, palabra de Yahweh, diciendo, ven Adán, hijo de hombre, ¿qué es la madera de la vid más que cualquier otra madera? ¿Qué es el sarmiento entre los árboles del bosque? ¿Tomarán de ella madera para hacer alguna obra? ¿Tomarán de ella una estaca para colgar en ella alguna cosa? He aquí es puesta en el fuego para ser consumida. Sus dos extremos consumió el Esh fuego, y la parte de medio se quemó. ¿Servirá para obra alguna? He aquí que cuando estaba entera no servía para obra alguna. Cuanto menos después que el fuego la hubiere consumido y fuere quemada, ¿servirá más para obra alguna? Por tanto, así ha dicho Yahweh Adonai. Como la madera de la vid entre los árboles del bosque, la cual di al fuego para que la consumiese. Así haré a los moradores de Jerusalén, y pondré mi rostro contra ellos. Aunque del Esh fuego se escaparon, el Esh fuego los consumirá. Y sabéis que yo soy Yahweh cuando pusiere mi rostro contra ellos, y convertiré la Eres tierra en asolamiento. Y por cuanto cometieron prevaricación, aquí no sé por qué, dice Yahweh Adonai. Como vemos, por cuanto cometieron prevaricación, se rebelaron, se apartaron del Eterno.
quebrantaron su Torah y se aferraron a sus malos caminos, aunque de muchas maneras hablaba el Eterno, como por Yehezkel, pero por antes de eso, por Yirmiyahu, antes Yeshayahu y antes les hablaba, pues, de muchas maneras hablaba el Eterno, pero no querían atender a su dabar palabra hermosa. Fíjense, qué terrible aquí los juicios. Fíjense cómo compara el Eterno a Jerusalén, a Jerusalén, su ciudad Kadosh, la ciudad santa amada del Eterno. Así se había convertido, tristemente, como la madera de la vid, el sarmiento de los árboles del bosque. Se había convertido tan inservible, pues, tan inútil. Y a eso le tengo una comparación. ¿Puedes hacer con esa madera de la vid algo? ¿Puedes hacer una obra? ¿Tomarán de ahí una estaca para colgar ahí alguna cosa? ¿Puede servir para un uso? Lo que el Eterno está diciendo, ¿no? Así como esa madera es buena, bueno para nada. Y lo toman. Es puesta en fuego, sus dos extremos consumidos. Y la parte de medio se quemó. ¿Servirá? ¿Va a servir? Pues no. Dice el Eterno, sí, cuando estaba todo bien, sin estar quemada esa madera inservible, ahora quemada, menos, ¿verdad? Así es. Así de inservible. Y así de humillados quedaron quedaron Jerusalén. Quedaron los habitantes de Jerusalén, de Jerusalén. Así de inservible se hizo Jerusalén, su ciudad. Qué vergüenza el pueblo. Pero como dice, por cuanto cometieron prevaricación, porque el Eterno hace comparación, porque así, eso reflejaba la vida espiritual de ellos. Que así el Eterno los consumió a ellos, siendo ellos una madera así de la vida inservible que no servía para nada bien, por sus pecados, rebeliones. Recordemos que dice la palabra, que los dioses, como ejemplo, ¿verdad? De plata, de oro, etcétera, no sirven para nada, no tienen ojos, pero no ven, ¿verdad? No pueden escuchar, no pueden oler, no pueden hacer ningún bien, ningún mal. Y semejantes a ellos son los que las hacen. Y cualquiera que pone su confianza en ellos. Y se cumplió en ellos. Vemos ese cumplimiento aquí. Porque cuando confiaron en otros dioses, en sus iniquidades, sus inmundicias, sus fornicaciones, sus adulterios y agregan, etcétera, sus maldades, se volvieron así de inservibles, como esos dioses, como esta madera. Y luego quemados por los juicios del Eterno, van a servir para algo menos. Porque así es como el pecado te humilla. Es como el pecado destruye, por eso hasta hay pecados que enferman, por eso llegan maldiciones. Alcanza hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Vimos de las maldiciones, de romper maldiciones. Nos llama el Eterno ser entendidos. Piensa aquí los juicios justos del Eterno, Él es muy digno de ser exaltado. Por eso vemos aquí así estaba Jerusalén, como esa madre inservible, por cuando se prostituyeron tras sus dioses, tras otros dioses paganos, tras tanta maldad. Y el Eterno les llega con los juicios. Les llegan los juicios, los consume con fuego y del fuego escaparon. Ahí está. Pero sirve para algo, no, pero fuego los va a consumir. Fíjense, y sabéis que yo soy Yahweh cuando pusiera mi rostro contra ellos, sabréis. ¿Y cómo quedó? Viene a chichar a la ciudad, todos destruidos. Increíble. Quedaron, ¿verdad? Quedaron bien mal. Es terrible lo que pasó allá en Jerusalén. Toda la ciudad fue quemada, exageradamente. Y, y muchos ya, no solo en los cautivos, no solo llegó Nabucodonosor y ya, quemó la ciudad y vénganse. No, primero pasaron por hambre y muchos en toda la pelea, toda la guerra, fueron aniquilados. Y ya los que quedan al exilio. Terrible. Pero son los juicios, como dice el 8 por cuanto cometieron prevaricación. El Eterno trae juicios justos. Como lo vemos, una causa. Así se había convertido Jerusalén, la verdad, lo que vemos, por su rebelión. No le acabó gloria a Yahshua. Vamos a continuar en el 16. Fíjense aquí lo que vamos a estar viendo aquí. Vemos de la bondad grande de Adonai su Ahabá, su ternura tan grande, y cómo le pagó su pueblo, cómo Adonai los elevó, de dónde los sacó,
Yeshua, cómo los elevó, cómo los honró, de dónde los sacó y en lo que se convirtieron, lo que hicieron. Fíjense, terrible. Por eso llegan los juicios. Fíjense, pongamos atención. Y Ezequiel, Ezequiel 16. Entonces, en nombre de nuestro Adonai, el Señor Yeshua HaMashiach, se le dice un Tadabar, palabra Kadosh, santo. Vino a mí Dabar palabra de Yahweh diciendo, ven Adán, hijo de hombre. José 16, del 1 al 15. Vino a mí Dabar palabra de Yahweh diciendo, ven Adán, hijo de hombre, notifica a Jerusalén, Jerusalén sus abominaciones. Y di, así ha dicho Yahweh Adonai sobre Jerusalén, Jerusalén. Tu origen, tu nacimiento, es de la eres tierra de Canaán, Canaán. Tu padre fue amorreo y tu madre Tea. Y en cuanto a tu nacimiento, el día que naciste no fue cortado tu ombligo, ni fuiste lavada con aguas para limpiarte, ni salada con sal, ni fuiste envuelta con pajas. No hubo ojo que se compadeciese de ti para hacerte algo de esto. Teniendo de ti raje misericordia, sino que fuiste arrojada sobre la faz del campo, con menosprecio de tu vida, en el día que naciste. Y yo pasé junto a ti, y te vi sucia en tus sangres. Y cuando estabas en tus sangres, te dije, vive. Sí, te dije, cuando estabas en tus sangres, vive. Te hice multiplicar como la hierba del campo, y creciste y te hiciste grande, y llegaste a ser muy hermosa. Tus pechos se habían formado, y tu pelo había crecido, pero estabas desnuda y descubierta. Y pasé yo otra vez junto a ti, y te miré, y aquí que tu tiempo era tiempo de amores, y extendí mi manto sobre ti, y cubrí tu desnudez, y te di juramento, y entendí pacto contigo. Dice Yahweh Adonai, y fuiste mía. Te lavé con agua, y lavé tu sangre de encima de ti, y te ungí con aceite, y te vestí de bordado, te calcé de tejón, te ceñí de lino, y te cubrí de seda, te atavié con adornos, y puse brazaletes en tus brazos y collar a tu cuello. Puse joyas en tu nariz y zarcillos en tus orejas, y una hermosa diadema en tu rosh cabeza. Así fuiste adornada de zahab, oro y de queses plata, y tu vestido era de lino fino, seda y bordado. Comiste flor de harina de trigo, miel y aceite, y fuiste hermoseada en extremo, prosperaste hasta llegar a reinar. Y salió tu renombre entre las naciones a causa de tu hermosura, porque era perfecta. A causa de mi hermosura que yo puse sobre ti, dice Yahweh Adonai. Pero confiaste en tu hermosura y te prostituiste a causa de tu renombre y derramaste tus fornicaciones a cuantos pasaron. Suya eras. Amén. Vamos a pausar aquí. ¿Qué vemos en estos versículos bien hermosos? Vemos qué tan bueno es Adonai. Piensa que vemos la bondad de Adonai. Que vemos aquí el Eterno diciendo y es que él habla. Vida de Jerusalén, sus abominaciones, en lo que habían hecho, que recordaran la fidelidad, la bondad de Adonai. Fíjense en tu nacimiento. No fue cortado tu ombligo. No fuiste lavado con agua. Sí, ahí estabas todo. Ahí estabas todo. Sin nadie que se compadeciera de ti. Nadie que tuviera rajen de ti. Llena de sangre. Llena de sangre. Todo sucia. Andabas. Así Adonai nos vio. Eso se refiere al Señor espiritual. Así Adonai nos vio. Con una jaba. Fíjense, siendo menospreciado por todos, hasta en suciedad, en sangre. El Eterno les relata esto para que entiendan, para que vean la bondad de Adonai, para que se arrepientan, para que entiendan su condición, para que recuerden dónde los sacó Yahweh, de cómo Adonai los vio y cómo Yahweh lo, los tomó con brazos de Jabá y entró en pacto con ellos. ¿Qué vemos aquí? Te vi en sangre y dije vive. Ahí cuando estás en sangre, menospreciada, sin que nadie te viera, yo pasé junto a ti, qué hermoso. Como Él haciendo eso a nosotros. Es hermoso que alguien hiciera eso. ¿Cuánto más el que nos da la vida? ¿Necesita de nosotros? Claro que no. Pero Él por Ahabá, Él se compadece. Fíjense cómo dice, yo te hice multiplicar, Él nos tomó.
Por eso, como dice David, de los viles menospreciados escogió Elohim. De los viles menospreciados, no nos creamos la gran cosa. No merecemos estar aquí, no merecemos su bondad. Esto es muy impactante, es una gran verdad. Algo bien impactante como lo vemos. ¿Cómo? Pero así es la verdad. Pero en realidad así es como Adonai nos rescató. Así es como estábamos sin Él. Y cuando Él viene a nuestras vidas, eso es lo que Él hace. Como su amor nos alcanza de una manera tan hermosa que no lo merecemos. Fíjense, yo te vi, sí. Te multipliqué, te hice grande, te hace muy hermosa, pero estás desnuda y descubierta. Así que te miré y he aquí tu tiempo era tiempo de amores. El Eterno así nos rescató y nos vistió. Cubrí tu desnudez, te di juramento y entré en pacto contigo. Qué hermoso. Y fuiste mía. Fíjense todo esto, todo lo que ha hecho Adonai. Y le dice a Jerusalén para que se den cuenta de todas sus abominaciones en las que en todas las abominaciones en las que estaban, todo lo que habían hecho, menospreciando de qué manera los sacó Yahweh, cómo Él los guió con lazos de Jabá, cómo Él los guardó, cómo Él los rescató, cómo Él los vio, cómo los vistió y les dio alimento y les dio todo, todo lo dio Él. Y de qué manera le habían pagado. Es algo terrible, es algo impactante. Pero el Eterno le dice este mensaje impactante y es que él para que el pueblo recapacitara, para que entendieran en qué situación tan terrible habían caído, en todas las abominaciones en las cuales habían caído, olvidándose de la bondad que Yahweh les había mostrado, menospreciando y teniendo un poco de dónde los sacó. Fíjense, les dice esto para que entiendan. Este mensaje le da el Eterno a Jerusalén, a los habitantes de Jerusalén, para que entiendan, para que se arrepientan, para que les dé vergüenza todo lo que le han hecho al Eterno, a Yahweh, de cómo Él los vio estando ahí desnudo, con sangre, miserable. Y cómo Él los rescató y los tomó y les vistió. Le dice, te di todo, brazaletes, te di todo, te adorné, te puse ornamentos, te vestí hermosamente, te cubrí, te di lino, vino, te di todo, harina de trigo, miel, aceite. Y salió tu renombre entre las naciones, todas las naciones, ¿verdad? Te conocieron a ti por tu hermosura que yo puse en ti, eras perfecta. Fíjate cómo nos eleva Yahweh. Sabemos que nos redimió para ser sus hijos. Nos redimió sacando las tinieblas a ser un reino de Coanim sacerdotes. No lo merecemos. Nos ha hecho príncipes, bendito sea Yahshua. Cuando acabó gloria al Eterno. Qué tan bueno es Él. Eso es lo que ha hecho con nosotros. Fuiste mociado, pero el 15 qué dolor. Pero confiaste en tu hermosura, así muchas veces pasa. Viene la arrogancia luego, viene la soberbia. Y fácilmente nos olvidamos de todo lo que ha hecho por nosotros, de dónde nos sacó. Vemos esta historia. Así es como Adonai los guió. Así es como Adonai obró en ellos. Entró en pacto con ellos. De aquí los sacó Yahweh. Nos sacó de una condición terrible. Cuando nadie daba nada por ellos. Cuando estaban llenos, todo en sangre, así. Como vemos esta historia que dice Yahshua. Así estaba el pueblo. De ahí lo sacó Yahshua. Vemos cómo hermosamente eso es lo que Adonai hace. Y cómo ellos fácilmente despreciándolo. ¿Qué dice aquí? Te prostituiste a causa de tu renombre. Y de la más de tu fornicación de cuantos pasaron eras. Qué triste. Adonai nos lo dio y tú fuiste mía. Y cómo fíjense, se entregó. Se apartó de Yahweh, que lo había redimido, que lo había vestido y proveído tan hermosamente como Adonai los había guiado en todo, les proveyó del lino y todo. Es lo que ha hecho Yahweh con nosotros. Son tantas sus bondades. Puede ser el salmista, ¿qué voy a pagar? ¿Qué le voy a pagar? ¿Qué le voy a dar al Eterno por todos sus beneficios que ha mostrado conmigo? Él es tan bueno. No hay forma en que podemos pagar todo al Eterno todo lo que Él ha hecho por nosotros. No hay forma.
Él es tan bueno. ¿Cómo sacado gloria a Yahshua? Pero fíjense qué triste, pero se prostituyó. A derramar su fornicación a cuantos pasaron, suya es. Qué triste como cayó en sus abominaciones. Fíjense, vamos a continuar. Vamos a ver del 35 hasta el 63. Entonces, a Yahshua, en su propio tiempo pueden leer lo que está en medio de eso, de todo, en todo lo que cayó el pueblo. Y luego continuando, el versículo 33. Este Biblia, como dice, como si vamos al versículo 30, cuán inconstante tu corazón se han revelado terriblemente. Ahí en su propio templo pueden leer que terrible cómo habían caído, cómo lo rescató Yahweh, cómo. Fíjense, terrible. Y luego 35, entonces de Yahshua. Fíjense ahora la palabra que el Eterno decreta. Siendo tan bueno, su Jabá tan grande como lo redimió. Fíjense qué triste en lo que habían caído su pueblo. Fíjense ahora la palabra que les decreta, porque no se juega con el Eterno. No puede ser burlado. Fíjense que de qué manera los traicionaron, se apartaron de Yahweh, su pueblo. Cómo Él los había redimido, los había sacado del fango de la miseria, lleno de sangre. Él los había tomado. Fíjense, pero como, fíjense ahora la palabra que les da. No se juega con el Todopoderoso. Versículo 35 hasta el final, 63. Entonces en Yahshua se evita dar palabra que Kadosh santo. Por tanto, ramera, fíjense cómo le llama. Oye dar palabra de Yahweh. Así ha dicho Yahweh Adonai, por cuanto han sido descubiertas tus desnudeces en tus fornicaciones, y tu confusión ha sido manifestada a tus enamorados, y en los ídolos de tus abominaciones, y en la sangre de tus hijos, los cuales les diste. Terrible. Por tanto, he aquí que yo reuniré a todos tus enamorados con los cuales tomaste placer y a todos los que amaste con todos los que aborreciste. Y los reuniré alrededor de ti y les descubriré tu desnudez. Ellos verán toda tu desnudez. Yo te juzgaré por las leyes de las adúlteras y las que derraman sangre. Y traeré sobre ti sangre de ira y de celos. Y te entregaré en manos de ellos y destruirán tus lugares altos y derribarán tus altares y te despojarán de tus ropas. Se llevarán tus hermosas alhajas y te dejarán desnuda y descubierta y harán subir contra ti muchedumbre de gente, y te apedrearán y te atravesarán con sus espadas. Quemarán tus casas a fuego y harán en ti juicios en presencia de muchas Nashim mujeres. Y así haré que dejes de ser ramera y que ceses de prodigar tus dones. Y saciaré mi ira sobre ti, y se apartará de ti mi celo, y descansaré, y no me enojaré más. Por cuanto no te acordaste de los días de tu juventud, lo que leímos, y me provocaste a ira en todo esto, por eso he aquí, yo también traeré tu camino sobre tu dos cabezas. Dice Yahweh Adonai. Pues ni aún has pensado sobre toda tu lujuria. He aquí todo el que usa de refranes te aplicará a ti el refrán que dice, cual la madre tal la hija. Hija eres tú de tu madre, que desechó a su marido y a sus hijos, y hermana eres tú de tus hermanas, que desecharon a sus maridos y a sus hijos. Vuestra madre fue Etea y vuestro padre Amorreo, y tu hermana mayor es Shomrón, Samaria, ella y sus hijas que habitan al norte de ti. Y tu de hermana menor es Sodoma, Sodom, con sus hijas, la cual habita al sur de ti. Ni aun anduviste en sus dragín caminos, ni hiciste según sus abominaciones. Antes, como si esto fuera poco y muy poco, te corrompiste más que ellas en todos tus dragín caminos. Vivo yo, dice Yahweh Adonai, que Sodom, tu hermana, y sus hijas no han hecho como hiciste tú y tus hijas. He aquí que esta fue la maldad de Sodoma, tu hermana, soberbia, saciedad de leche en pan y abundancia de sociedad, tuvieron ella y sus hijos, y no fortaleció la mano del afligido y del menesteroso, y señalaron de soberbia. Hice una abominación delante de mí y cuando lo vi las quité. Y Shomrón, Samaria, no cometió ni la mitad de tus pecados, porque tú multiplicaste tus abominaciones más que ellas, y has justificado a tus hermanas con todas las abominaciones que tú hiciste. Tú también que juzgaste a tus hermanas, lleva tu vergüenza en los pecados que tú hiciste. Más abominables que los de ellas, más justas son que tú. Avergüénzate, pues, tú también y lleva tu confusión por cuanto has justificado a tus hermanas. Yo pues haré volver a sus cautivos, los cautivos de Sodoma y de sus hijas,
y los cautivos de Shomrón, Samaria y de sus hijas, y haré volver los cautivos de tus cautiverios entre ellas, para que lleves tu confusión y te avergüences de todo lo que has hecho, siendo tú motivo de consuelo para ellas. Y tus hermanas, Sodoma con sus hijas, y Shomrón, Samaria con sus hijas, volverán a su primer estado. Tú también y tus hijas volveréis a vuestro primer estado. ¿No era tu hermana Sodoma digna de mención en tu boca en el tiempo de tus soberbias? Antes que tu maldad fuese descubierta, así también ahora llevas tú la afrenta de las hijas de Siria y de todas las hijas de los filisteos, las cuales por todos lados te desprecian. Sufre tú el castigo de tu lujuria y tus abominaciones, dice Yahweh. Pero más ha dicho Yahweh Adonai: ¿haré yo contigo como tú hiciste? ¿Que menospreciaste el juramento para invalidar el great pacto? Antes yo tendré memoria de mi great pacto que concerté contigo en los días de tu juventud, como leíamos, y estableceré contigo un great pacto sempiterno. Y te acordarás de tus trágicos caminos y te avergonzarás cuando recibas a tus hermanas, las mayores que tú y las menores que tú, las cuales yo te daré por hijas, mas no por tu brit pacto, sino por mi brit pacto, que yo confirmaré contigo y sabrás que yo soy Yahweh, para que te acuerdes y te avergüences, y nunca más abra la boca a causa de tu vergüenza. Cuando yo perdone todo lo que hiciste, dice Yahweh Adonai. Amén. Vemos los juicios fuertes que llegan porque no se juega con Adonai, pero como vemos qué tan grande es su Ahabá, su amor. Vemos su ternura. Vemos su Ahabá tan grande, tan inmerecido. Sí, aún dice el Eterno, cuando te vas a avergonzar, te da vergüenza cuando te perdone. Porque aquí está hablando cuando seas entendida y te arrepientas. Porque así es uno. Así uno que es entendido y se duele por el pecado. Se duele en todo lo que ha hecho el Eterno y cuando te arrepientes, te, te conmociona. Te conmocionas. Empieza a llorar. Empieza a darte vergüenza todo lo que está el Eterno. Viene esa vergüenza cuando uno se arrepiente. Obviamente un desvergonzado que no tiene vergüenza de su pecado, que no se arrepiente, pues no le va a dar vergüenza. No, no, nada, pues nada le va a dar efecto. ¿Verdad? No, su pecado no se va a avergonzar de ello, pues cuando no hay un arrepentimiento genuino, pues obviamente no te vas a avergonzar de tu pecado, pero cuando uno es conmocionado, cuando uno es, cuando el Eterno te redarguye, pues, y rápidamente le humillas y entiendes tus maldades y te arrepientes finalmente, te da vergüenza todo lo que hiciste, te duele y viene el perdón. Piensa que cuando yo perdone todo lo que hiciste, aún le tengo mostrando su bondad. Pero piensa como Adonai dice, con todo esto que has hecho, haré yo contigo, que menospreciaste el juramento para invalidar el PRIT. Recordemos como veíamos, él rescató a Jerusalén de la miseria, de la inmundicia, de la suciedad. Y lo vistió, los proveyó, le dio todo, y hizo un brit con ellos. Y ellos lo tomaron tan a la ligera, lo invalidaron, y se prostituyeron y se dieron a ellos mismos amando por las naciones, fornicando, a todos los amantes, entregándose como nada. Terrible, terrible, es terrible en todo lo que cayeron. Haré contigo. Antes yo tenía memoria de mi pacto, fíjense. Qué hermoso, qué bueno, ¿saben? No, uno eternece su bondad. Fíjense, y estableceré un pacto sempiterno. Fíjense, un pacto que no tiene fin, que es para siempre. Fíjense, Adonai promete eso sin que lo merecieran. Aquí claramente vemos, como lo que dice el Salmo, que no ha hecho con nosotros conforme nuestras iniquidades, ni nos ha pagado conforme nuestros pecados. El Eterno voy a hacer contigo como tú hiciste. No, antes voy a tener memoria. Porque te lo mereces, no. Lo justo sería conforme tus obras. Pero él es tan bueno, porque si nos pagara, como lo vemos aquí, conforme todo lo que hicieron, no estaríamos de pie ninguno. Pero fíjense qué hermoso, cómo se acuerda de su pacto. Voy a establecer un pacto sempiterno. Y es su bondad.
Y también vemos una maldad terrible, cómo se habían atestado de iniquidad, se habían llenado tanta inmundicia, se habían prostituido a más no poder, como le acabamos de leer y también en los versículos anteriores. Terrible todo lo que habían caído. Pero dice hasta que mira, va a traer los juicios. Juicio de ramera de adúltera, porque es lo que habían caído, es lo que eran todos ellos. Se habían apartado de Elohim, se habían dado a sus amantes, por eso voy a descubrir tu desnudez delante de todos tus amantes y los que te aborrecieron, todos los voy a contar contra ti, porque es humillado, terrible, terrible su maldad. No solo eso, sino que no solo habían caído en tanta maldad desvergonzadamente, pero ni siquiera habían vergüenza. También eran buenas para hablar de sus hermanas, que habla aquí, tu hermana es de Shomron, Samaria, y Sodoma. Obviamente aquí no habla de Sodoma, de, de Sodoma de los tiempos de Abraham, no, sino habla en el sentido espiritual de las naciones alrededor de Jerusalén, ¿verdad? Aquí habla norte y sur. En la Biblia completa judía que se acerca más a la original, habla a tu izquierda y tu derecha. Y a tu izquierda estaba este pueblo y a la derecha al otro. Y aquí habla de su hermana mayor, Shomron, Samaria, como sabemos, las 10 tribus del norte. Y los dos van hablando literal de esa ciudad, fue destruida, chicharrada, ¿se acuerdan? ¿Se acuerdan, verdad? Por sus rebeldías. Se habían entregado tanta iniquidad, prostitución, tanta inmundicia, terrible. Aquí habla en el sentido espiritual, porque Sodoma, ¿qué significa en lo espiritual? Inmundicia, perversidad, todo eso. Hablaba de las naciones alrededor de ellas. Uno como Shomrón a un lado y esto esto de Sodoma al otro lado, del otro lado. Y vemos, fíjense cómo la maldad de Jerusalén había abundado incluso más que sus hermanas. Y el Eterno dice, te voy a traer juicios por cuanto ellas pareció justas comparado contigo. Ellos habían abundado más que ni Samaria ni Sodoma. Ellos se habían excedido desvergonzadamente, tanto que hasta parecían justas. Fíjense, terrible la maldad en que habían caído. Te voy a traer por todas sus abominaciones, has hecho más abominable. Fíjense, por cuanto has justificado tus hermanas. Terrible la maldad. Dados a lo malo, dados a lo malo. Y buenos para hablar de ellas. Buenos para hablar, hay muchos que son buenos, tienen tanta maldad, no tienen vergüenza de su pecado. Eso claramente muestra que no hay temor, que no había un Teshuvah o remedio genuino, cuando es bueno para ver a los demás, cuando hablar de los demás, cuando es bueno para hablar de los demás, ver, juzgar, sin verte a ti mismo, tirarte vergüenza por todo lo que tú tienes en tu corazón, que no andas bien con el Eterno. Por eso el Eterno sí se juzga con justo juicio, pero como sabemos, si tienes un tronco, una viga, ¿cómo vas a decirle al hermano que solo tiene una paquita ahí? Déjame sacarte. Tú tienes una viga, troncón, pues tienes ahí. Pues cómo, terrible, no te engañes. Pero así hay muchos que, buenos para juzgar, que no tienen vergüenza, ni ellos viendo en la condición espiritual en el que están. A cambio, la gran diferencia, un espiritual sí juzga y con toda libertad. No porque quiere ver los errores a los demás, sino porque tiene seguimiento y porque quiere ayudar al hermano. Y como dice Dabar, un espiritual juzga y no es juzgado. Porque el tema de Yahweh, qué hermoso. Cuando acabo de Yeshua, ahí sí es una gran diferencia. Bendito sea el Eterno bendice a los que le temen. En todo esto vemos qué tan malos somos. No te quedes con Jerusalén, con Jerusalén. Ah, qué malos ellos. Con los judíos, con Israel. No, examinarnos nosotros, cómo estamos delante de Yahweh. Porque esto es lo que Yahweh ha hecho con nosotros. Él nos sacó así, nos sacó. Eso se aplica a nosotros, no solo a ellos. Él nos sacó así de la inmundicia, de sangre, andando todo lleno de sangre, tanta inmundicia. Él nos sacó de todo eso. Y nos tomó y nos proveyó y nos vistió, nos elevó sin que lo mereciéramos. Ahora la gran pregunta es: ¿qué vamos a hacer nosotros? ¿Si vamos a ser entendidos o no? ¿O qué hemos hecho? Ya, ¿qué ya hemos hecho? Hemos estado guardando su Torah, andando en Kedushá santidad, o nos hemos prostituido, o nos hemos ido tras otras cosas que no le agradan al Eterno. Seamos entendidos y atendamos a su palabra.
Fíjense, pero aún vemos qué tan malos eran. Cómo habían caído en tantas abominaciones y aún vemos la fidelidad de Yahweh. Y le dice, no voy a hacer como tú has hecho. Y fuera así, qué tan bueno es él. Es un Elohim compasivo. Pero como lo vemos, él trae juicios justos. Y siendo él tan compasivo, no significa como claramente vemos que va a tolerar el pecado, que va a apapachar, sino trae juicios. Y sí, su gracia lo vemos. Su gracia es eterna. Él es compasivo, Él se compadece y nos perdona. Cuando nos arrepentimos y nos avergonzamos de nuestras iniquidades, nos volvemos a Él. Hay muchos que piensan, Él es tan bueno, es tan compasivo, así que Él me perdona, Él es fiel, está conmigo. Pues no está contigo si no me temes. Ya sabemos, por eso les dijo al pueblo, aborrecer el mal y amar el bien, y así estará con vosotros como decís. Porque ellos engañaban, pero el Eterno dice, le están diciendo, no estoy con ustedes. Ustedes dicen, pero en verdad estaré cuando hacen lo bueno y aborrecen lo malo. No acabó gloria a Yeshua. Si hemos entendido, no hay que engañarnos. Muchos piensan, no, él es muy bueno, no le perdona. Y así, no abusemos de su gracia, de su misericordia. No, hay que ser entendidos. Y atender a su bendita palabra Kadosh. Él viene pronto. Él viene muy pronto y quiere que nos apercibamos. Cuando acabó gloria a Yeshua. Acabó del Eterno exaltando y bendiciendo su Shem, su nombre, y se puede poner de pie, vamos sin yo. Entonces, su Shem, su nombre, vamos a pausar aquí con Ezequiel 17 y vamos a leer del versículo 17 al 24. Ezequiel 17, del 17 al 24. Bendito sea Yahshua. No hay nadie como él, bendito sea el nombre de nuestro Adonai, el Señor Yahshua HaMashiach, se le disfruta alabar, palabra Kadosh Santo. Y ni con gran ejército ni con mucha compañía hará paró nada por él en la batalla. Cuando se levanten vallados y se edifiquen torres para cortar muchas vidas. Por cuanto menospreció puramente y quebrantó el brit, el pacto, cuando he aquí que había dado su mano y ha hecho todas estas cosas, no escapará. Por tanto, así ha dicho Yahweh Adonai, vivo yo que el juramento mío que menospreció y mi brit pacto que ha quebrantado, lo traeré sobre su misma Rosh cabeza. Extenderé sobre él mi red y será preso en mi lazo, y lo haré venir a Babilonia, y ahí entraré en juicio con él por su prevaricación, que, que contra mí se ha revelado. Y todos sus fugitivos con todas sus tropas caerán a espada, y los que queden serán esparcidos a todos los vientos, y sabéis que yo ya he hablado. Así ha hecho Yahweh Adonai, tomaré yo del cogollo de aquel alto cedro, y lo plantaré, del principal de sus renuevos cortaré un tallo, y lo plantaré sobre el monte alto y sublime. En el monte alto de Israel lo plantaré, y alzará ramas, y dará fruto, y será magnífico cedro. Y habitarán debajo de él todas las aves de toda especie, a la sombra de sus ramas habitarán. Y sabrán todos los árboles del campo que yo ya abatí el árbol sublime, levanté el árbol bajo, hice secar el árbol verde e hice reverdecer el árbol seco. Yo ya lo he dicho y lo haré. Amén. Qué hermoso, Él es tan justo. Qué hermoso vemos aquí los justos juicios de Adonai. Vemos su fidelidad, sus justos juicios. Y se puede tiempo leer el contexto, está hablando aquí del Melech, del rey de Jerusalén. Está hablando aquí el Eterno de cómo había quebrantado el rey el pacto con el Eterno. Había quebrantado su pacto con el Eterno y se había ido a Egipto. Sabemos que ellos ponen su confianza en Egipto. Terrible. Y el Eterno por eso les corrige, como por medio de Yeshayahu les corrigía eso, el Eterno, Isaías, Yeshayahu, y confiaban en Egipto. Pero él hizo un pacto con el Melech rey de Babel, pero se rebeló y tomó un poco el pacto. Y el Eterno le dice, por cuanto manifestó el juramento mío menospreció, y mi pacto ha quebrantado. Y aunque Faraón con gran ejército tenga, no va a hacer nada por él, porque van a la ayuda del hombre. Y como dice Yahshua, hay de los que suben a Egipto, ¿verdad? Confían en caballo, los que confían en hombres, no malditos esos, los que confían en hombres, como sabemos en Jeremías, y en Yirmeyahu, no malditos. Caerá el ayudado y el ayudador. Caen ambos, humillados delante de Yahshua, porque no le va a ir bien a nadie que confía en hombres,
que pone su confianza en otros, que menosprecia de esa manera a Yahshua, hablando aquí al Melech en Jerusalén. Como sabemos, el que menospreció el juramento, hablando de Sedequías, el último rey, y fue llevado cautivo, y efectivamente, y fue llevado a Babilonia, le quitaron los ojos, le vinieron los juicios, porque el Eterno es un Elohim, un juez justo, y aún vemos la fidelidad, la bondad de Yahweh, que van a ver, es permanente, van a quedar fugitivos, y lo va a esparcir, van a quedar esparcidos por los vientos. Al día de hoy está la diáspora de nuestros hermanos judíos, dispersados. Pero otra vez vemos, como hemos visto tanta rebeldía en su pueblo, como del rey aquí, como del pueblo de Jerusalén, el impactante, lo que vimos en el capítulo 16. Pero vemos aquí otra vez, como hemos visto, la fidelidad y la bondad grande de Yahshua. Fíjense cómo promete restauración, ¿verdad? Él va a tomar. Dice en el monte alto Israel lo va a plantar. Fíjense qué hermoso. Y dará fruto. Y será magnífico cedro. Fíjense qué tan bueno es Adonai. Y sabrán todos los árboles del campo que yo ya batí el árbol sublime, que la bate, que levanta, que al árbol verde lo hace todo seco, y el árbol seco lo hace reverdecer. Es el Eterno quien levanta y quien humilla. Sabrán. Nos compara con árboles, por eso menciona aquí de árboles. Recordemos que todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado al fuego. Sí, es como lo literal, pero refleja lo espiritual, lo refleja Yahshua en lo espiritual. En nosotros se refleja. Somos árboles, que es como dice Yahshua, el que confía en él, pues como el árbol plantado junto a la corriente, a la corriente de agua, a las corrientes de aguas. Que el que confía en él reverdece como ese árbol junto a las aguas. Bendito sea Yahshua. Nos compara con eso, que no da buen fruto, es cortado y echado al fuego. Nos habla a nosotros, seamos entendidos. Es una gran verdad. El árbol sublime hace magnífico, él lo hace bajo. Él levanta el árbol bajo. Él humilla. Él, él es justo. Al seco él lo hace reverdecer. Ni al todo reverdeció lo humilla, porque él es un juez justo. Él humilla la soberbia. Él está sobre todo. Sus juicios son justos. No hay nadie como el Eterno. Bendito sea Yahshua. Vemos aquí su fidelidad, una restauración, prometiendo que hay, porque el Eterno los elevó, recordemos, pero promete que los iba a humillar. Pero promete restauración que en su sequedad, en los juicios que iban a llegar, aún los iba a reverdecer otra vez. Ay, Jerusalén, Jerusalén a Israel, qué tan bueno es Adonai. Como no acabó gloria a Yahshua. Bendito sea Yahshua Adonai, como el que tan bueno es Adonai. Seamos entendidos en atender al llamado que Yahshua nos hace, de percibirnos, de humillarnos, ponernos a estar a cuentas con el Eterno, ponernos a cuentas. Él viene pronto y quiere que nos apercibamos, haciendo su razón, su voluntad, para que estemos con Él para siempre. Él nos dejó su dabar su palabra, este manual a seguir, para alcanzar la vida eterna. No está la vida eterna nada ni nadie más, solo en Yahshua. Su palabra aquí está. Que ponerla por obra, que ser entendidos, que atender al llamado de Yahshua. Bendito sea Yahshua, cuando se acabó gloria al Eterno.